Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle, o más bien, ¿cómo explicar, presidente, que en julio se tuvo un aumento del 26% en la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos? En ese mismo mes, por ejemplo, la encuesta nacional de ingreso y gastos de los hogares habla de esta recuperación de un ingreso mayor para todas las familias. Y sin embargo, en el mismo mes el Seguro Social reporta una caída en el empleo, 2,000 empleos menos, y esto, bueno, finalmente viene a entenderse como parte de, pues no sé, de una descomposición, o cómo explicar esta situación en el sentido de que por una parte aumentan los mexicanos que emigran a Estados Unidos, por otra hay una mejora en la casa, en los ingresos de las familias, y también hay despidos. ¿Cómo explicar esto, presidente? Bueno, vamos muy bien en todo, cada vez hay menos mexicanos, nada que ver con lo que sucedía antes, que se ven obligados a emigrar a Estados Unidos. Cuando Felipe Calderón, cuando Fox, se iban 700, 800 mil mexicanos al año a Estados Unidos. Eran tiempos en que la gente no tenía más que emigrar. Eso no hay que olvidarlo. Tenía el mexicano tres posibilidades, tres opciones, porque le habían cancelado su posibilidad de movilidad social, el que pudiese avanzar en la escala, ascender en la escala social. Solo el gobierno, como lo he venido diciendo, estaba al servicio de una minoría rapaz y olvidaron por completo al pueblo. Entonces, ¿qué le dejaron a la gente? Que fue cuando se despoblaron muchas comunidades, perdió población el país, sobre todo en el medio rural. La mitad de los municipios de México perdieron población en el periodo neoliberal. Y salieron muchos a buscarse la vida, la migración. Lo otro, la economía informal, porque no había posibilidad de obtener empleo. Y algo muy lamentable es que por esa crisis, por ese abandono al pueblo, muchos jóvenes tomaron el camino de las conductas antisociales, porque no se atendió al pueblo, ni mucho menos a los jóvenes. Lo único que inventaron de manera despectiva es llamarles ninis a los jóvenes. Ni estudian ni trabajan, pero nunca hicieron nada por el pueblo, por los pobres, por los jóvenes. Entonces creció mucho la migración y fue realmente lo que nos salvó, porque fue como una válvula de escape. Imagínense si no se van esos 600, 800 mil mexicanos a buscarse la vida a Estados Unidos, se quedan aquí, hubiese estallado el país. Y de por sí se desató la violencia y se profundizó la crisis económica y de bienestar social, nos ayudó mucho. Por eso son héroes los migrantes, porque se fueron en condiciones de
mucha injusticia, desamparo, y ahora hasta ayudan a sus familiares enviando apoyos, remesas, que son el principal ingreso del país, la principal fuente de ingresos que tiene México. Bueno, eso ya no sucede. Eso es lo que quisieran que sucediera, ¿no? Que siguiera sucediendo. Nuestros adversarios, los dueños de tu medio, por ejemplo, ¿de qué periódico eres tú o de qué radio? De Núcleo Radio Mil, NR. Eso es. No, sí. Eso es lo que ellos quisieran, pero no. ¿Pero por qué aumentó 26%? Porque, y se rompe la racha de creación de empleos? ¿Por qué no ponemos la información? Aquí se dio a conocer. Ajá, irregular. Sí. Pero al final hay un aumento. Pero no de los mexicanos. Esta es Esta roja somos los mexicanos. Esta verde es el total. Y esta línea amarilla es la de migrantes de otros países. Este es el comportamiento. En los últimos tiempos ha habido una baja. A lo que te refieres, a lo mejor, es a esto. Pero eso no es significativo. Desde luego, no queremos que se vayan los mexicanos. Ahora también te voy a aclarar algo para ser más precisos y específicos. Ahora hay muchos mexicanos que están saliendo, que son obreros calificados, porque están reclutando trabajadores, porque hace falta fuerza de trabajo, mano de obra en Estados Unidos. En México ya no es fácil conseguir fierreros, soldadores. México es de los países del mundo con menos desempleo. Y las empresas que se dedican a la construcción los forman y se están yendo muchos trabajadores. Es otra situación. Y también es algo excepcional el que esté disminuyendo la pobreza y sobre todo la desigualdad, que era monstruosa, sobre todo en el periodo neoliberal y en especial durante el gobierno de Salinas de Gortari, cuando más bienes entregaron a particulares, a los allegados de Salinas, cuando saquearon el país, todo lo que obtuvieron, porque si ustedes ven la justificación de la llamada política de desincorporación, así le llamaban, desincorporación de bienes del Estado, es el eufemismo de lo que en realidad fue la privatización. Decían que todo lo que se iba a recuperar por la venta de empresas, de bancos, todo se iba a utilizar para el desarrollo. Bueno, eso no sucedió. En el tiempo de Salinas, todo ese dinero se acumuló en unas cuantas manos, y es cuando más ha habido desigualdad económica y social en nuestro país. Entonces ahora yo estoy muy contento
porque a pesar de la pandemia, aplicando desde luego una fórmula completamente distinta, opuesta, porque antes nada más atendían a los de arriba, y había también otro sofisma, otra mentira que utilizaban. Así como si aumentaban los impuestos iba a haber inflación, así como el problema fiscal era de que no pagaban impuestos los de la economía informal, así también existía el sofisma de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Si le daban a los de arriba, salpicaba abajo. Algo le llegaba a los de abajo, como si la riqueza fuese contagiosa. Por eso no querían que el Estado cumpliera con su responsabilidad social y que todo quedara en manos del mercado. Querían al Estado nada más para rescatarlos, como sucedió con el FOBAPROA. Entonces, con una nueva fórmula que es ayudar a los de abajo, a los de la base de la pirámide, que eso fue definitivo y ha demostrado su eficacia, es algo nuevo que ya se ha venido dando a conocer y lo vamos a patentar. Se llama humanismo mexicano. Esta nueva política, esta economía moral, social. Bueno, gracias a eso, de ya no dar a los de arriba únicamente, sino darle a los de abajo para reactivar la economía, para fortalecer el mercado interno, para que los de abajo tuviesen capacidad de compra y al mismo tiempo se beneficiara la industria y se beneficie el comercio. Gracias a eso, a pesar de la pandemia, repito, se redujo el número de pobres en el tiempo que llevamos y se redujo considerablemente la desigualdad. Esto no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, porque ellos tienen un propósito: robar. Para que nos entendamos, ¿no? Y antes, el ratero, ¿qué es eso? Otro gran sofisma. El ratero era el que se robaba una bolsa en el mercado, el que se robaba una gallina, un pavo, que se robaba la ropa que ponían a secar en el patio, el que se robaba un cilindro de gas. Ese era el ratero. Y los grandes ladrones no perdían ni siquiera su respetabilidad, que, como decía un maestro, ese es el peor de los males. ¿Sí? El ratero era el ladrón de la calle, y el que hacía un negocio, entre comillas, a partir del influyentismo, y se robaba miles de millones de pesos, o le condonaban 10,000 millones de pesos de impuestos. Ese no era ratero, ese no era traficante de influencia, ese era hombre de negocio.
Entonces, ya basta ya de estar con esa simulación. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Entonces, me preguntas tú, ¿qué pasa con el incremento de los migrantes? Pues, afortunadamente, hay estabilidad. Le acabo de enviar una carta al presidente Biden y le hago un reconocimiento por dos decisiones que ha tomado. Una, que abrió un camino para migrantes, un camino legal que no existía. Ahora, migrantes de países con pueblos hermanos pueden hacer un trámite y tener la oportunidad de llegar por la vía legal a Estados Unidos. Eso no existía. Nada más había la posibilidad, la opción de echarse a andar, correr todos los riesgos para llegar a Estados Unidos. ¿Y la cifra de 300,000 no se ha visto rebasada, presidente? O sea, que pudiera verse en el mediano plazo un aumento en la posibilidad de ingresar legalmente a Estados Unidos. Sí, puede darse, porque no es nada más esta acción, que es muy buena, es el único presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos que llevó a cabo esta medida, y se lo reconozco en la carta. Y también lo otro que es muy importante, es el único en décadas de los presidentes de Estados Unidos que no ha construido un muro. Y mucho menos ha actuado como el gobernador de Texas, que ha puesto boyas y alambres de púa en el río Bravo. Una actitud completamente inhumana y además violatoria de nuestra soberanía. Entonces, ahí vamos, entendiéndonos con el gobierno de Estados Unidos y procurando ayudar en el tema migratorio y en otros asuntos. También persuadiéndolos de que no solo basta con esto, de que haya un camino abierto, legal, para llegar a Estados Unidos. Hace falta un plan para combatir la pobreza en América, en países muy pobres, porque la migración no es por gusto, es por necesidad. Entonces, los países que tienen más posibilidades económicas tienen la obligación moral de ayudar a los países pobres. Y esto, al mismo tiempo, permite ordenar el flujo migratorio, que no desborde, por lo que preguntabas. Hay que atender las causas, que la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres. Y esto se puede lograr si hay inversión, si hay oportunidades de trabajo en los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo. Y también que todos ayuden, las grandes potencias,
Fue lo que planteé en mi visita a la ONU, que se crea un fondo para combatir la pobreza en el mundo, para combatir la desigualdad en el mundo. A eso se debería de dedicar la ONU. Eso es lo más importante. No es posible que no se haga nada cuando hay 1.000 millones de seres humanos que viven con menos de $1 diario. Eso debe ser atendido. Es de las reformas que requiere la ONU, porque es un organismo anquilosado. Bueno, ni siquiera le han hecho caso o ha tomado una iniciativa vigorosa, clara, contundente, para conseguir la paz en la guerra de Rusia y Ucrania. No hacen nada. Y ahí siguen sacrificando a los pueblos y enviando armas. Miles de millones de dólares en armas, solo para beneficio de la industria bélica, con el sufrimiento de la gente que pierde la vida en la guerra, los desplazados y todos los efectos que tiene la guerra, que siempre las guerras son irracionales. Entonces, se requiere pues una política nueva de atender las causas que originan los problemas: la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la corrupción, el clasismo, el racismo, el control mediático que ejercen los potentados del mundo a través de los periódicos, que están bajo sus intereses, a su servicio, las estaciones de radio, los canales de televisión. Todo eso está muy controlado, muy concentrado, y no se informa, se manipula. No solo es México, es el mundo. Entonces sí se necesita un cambio. Por último, presidente, en cuanto a las remesas, ahora que las menciona, se espera una recuperación en el poder adquisitivo de ellas en este 2023 de más del 8%. También, bueno, si se cumpliera esta expectativa de la inflación de 4.6%, pero sumado con el tipo de cambio que dicen que a partir de agosto podría ser de 16.80 pesos a partir de agosto, el poder adquisitivo en general de las remesas se habla de una caída del 11%. Cabría aquí un llamado para que los connacionales pues no se desanimen al ver el menor poder adquisitivo en estas remesas que se envía a México, que esto es coyuntural. ¿Qué decirles o qué pensar de esta situación? O si podría a lo mejor prolongarse para el próximo año. La gente está muy consciente, los paisanos, migrantes. Hace como 10 días, en una gira en Sinaloa, que llama, creo que, la Comunidad del Guayabo, fui
a ver un acueducto en Concordia, Sinaloa, y ahí está la presa Picacho, y llegaron del pueblo, de la comunidad, a donde estábamos viendo la colocación de los ductos y de los equipos de riego. Y llegó una señora que vive en Estados Unidos, en California. Y fíjense cómo están informados. Primero, muy contentos con todo lo que está pasando en México. Y lo que me dice es, vamos nosotros a seguir apoyando. Vamos a seguir mandando apoyos a nuestros familiares. Y no nos importa que el peso esté fuerte. Al contrario, nos da mucho orgullo. Pero están conscientes de que ahora a sus familiares les rinde menos. Pero lo que dicen, vamos a seguir enviando recursos, porque se ayuda a México. Puede ser que en ese aspecto les rinda menos lo que envían a sus familiares, o a sus familiares les rinda menos lo que reciben. Pero hay otros beneficios para México. En primer lugar, la fama de México en el mundo. Porque imagínense si no hay devaluación, ¿qué era lo que más afectaba en la economía? Pues las devaluaciones. Vamos a recordarlo, aunque no les gusta a los adversarios. ¿Por qué no pones de cómo se ha devaluado el peso en la historia? Para refrescar la memoria, porque esto no lo va a poner el Universal, ni lo van a decir ustedes por radio, ni lo va a comentar Loré de Mola, ni López Dóriga, ni Ciro. ¿Ustedes creen que el Reforma va a poner esta gráfica? Si en la época de Miguel de la Madrid la devaluación fue de 2.700%, 2.700%. ¿Quién era el secretario de programación de presupuesto? Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién fue el que ayudó a Junco para poner el periódico Reforma en la Ciudad de México? Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pero miren Salinas, que fue el tiempo de la piñata, cuando entregaron los bancos, las empresas, todo a sus allegados, porque quería crear un grupo compacto, la nueva oligarquía de México, con los bienes del pueblo.
que entregó, porque traía en la cabeza de que se iba a convertir en el nuevo Plutarco Elías Calles, el maximato. Nada más que se desató la crisis y ya sabemos lo que sucedió. Sí, pero ya hablamos del 36% de devaluación, quedándose con, o mejor dicho, entregando todos los bienes, minas, bancos, empresas, privatizó las tierras ejidales. Luego Zedillo, que también una eminencia en el manejo de la economía, 173% la devaluación. Claro que por eso fue 36 aquí, porque en este cambio se produjo la crisis económica. Zedillo se peleó con Salinas y decía que Salinas le había dejado la economía prendida de alfileres. Y Salinas le contestaba que sí, pero que él le había quitado los alfileres. Fox 12.52 menos, sí, devaluación con Calderón 6.86, con Peña devaluación 37.28, con nosotros el peso se ha fortalecido como nunca. Miren cuánto tiempo. No es por la política interna, son por factores externos, dicen nuestros adversarios. Pero así estamos. Entonces, ¿qué nos significa esto? Primero, que México es un país con estabilidad económica, financiera. No ha habido aumentos de impuestos en términos reales. Ahí estaba yo viendo también, que pertenece al mismo grupo de periodistas al servicio del bloque conservador corrupto, Sarmiento, hablando de que ha habido un aumento en la gasolina del 25%. Mentira. Pon el precio de la gasolina. Creo que lo dijo ayer. A lo mejor se equivocó. Porque con Calderón sí aumentó 22%. Con Peña 42%. Y con nosotros ha disminuido 7.2%. Pero esto les puede. Y por eso ya enseñan el cobre y se entregan por entero a la mentira.
una desesperación. En esto de los libros de texto, ahí vuelven otra vez los abajo firmantes. Puro alcahuete de corruptos.